queremos evaluar cada expresión. Primero tenemos el valor absoluto de 3 menos 8. Al simplificar una expresión con un valor absoluto, tratamos el valor absoluto como símbolos de agrupación y comience simplificando dentro del valor absoluto. Para encontrar esta diferencia, si es útil, podemos escribirla como la suma. 3 menos 8 es lo mismo que 3 más 8 negativos. Entonces, sigamos adelante y demostrémoslo. Entonces tenemos el valor absoluto de 3 más 8 negativos. Entonces ahora necesitamos encontrar la suma, que sería lo mismo que esta diferencia. Entonces, si podemos ver esto y saber que la suma es negativa 5, eso es genial, pero también lo mostraremos en la recta numérica. Si tuviera que comenzar en 0 y luego, para positivo 3, ir a la derecha 3 unidades. Entonces digamos que 3 positivos están aquí. Si sumamos 8 negativos o restamos 8, eso significa que iríamos a la izquierda 8 unidades. Entonces hay 3 unidades de regreso a 0, y luego 5 unidades en la dirección negativa. Lo que nos llevaría a 5 negativos. 3 más 8 negativos es igual a 5 negativos. Y también 3 menos 8. Entonces esto es igual al valor absoluto de 5 negativos. Ahora usando las reglas formales para encontrar esta suma. Debido a que estamos agregando números enteros con diferentes signos, tomamos sus valores absolutos y restamos el valor más pequeño del valor más grande. Entonces el valor absoluto de 8 negativo es 8. El valor absoluto de 3 es positivo 3. Restamos nos da 5, pero porque los 8 negativos está superando los 3 positivos, nuestra suma no es positiva 5, es negativa 5. Y ahora, para determinar el valor absoluto de 5 negativos, necesitamos determinar la distancia. Negativo 5 es de 0. Recuerde, la distancia siempre es positiva y, por lo tanto, el valor absoluto siempre es positivo. Entonces, debido a que 5 negativos son 5 unidades de 0, el valor absoluto de 5 negativo es igual a 5 positivo. Mostrando esto en la recta numérica, digamos nuevamente, 5 negativos es aproximadamente aquí. La distancia de negativo 5 a 0 nos da el valor absoluto de 5 negativos. Entonces, como esta distancia es positiva de 5 unidades, el valor absoluto de 5 negativo es 5. Ahora veamos nuestro segundo ejemplo. Aquí tenemos el valor absoluto de 158 menos 305. Escribamos esta diferencia como una suma. Tenemos el valor absoluto de 158 más 305 negativos. Para encontrar esta suma, seguiremos adelante y usaremos las reglas formales para agregar enteros. Entonces, lo primero que hay que reconocer es que esta suma será negativa porque el 305 negativo va a superar al positivo 158. Entonces sabemos que la suma es negativa. Y ahora para encontrar qué número negativo es este, tomamos el valor absoluto de ambos números, y restamos el valor más pequeño del valor más grande. Entonces, el valor absoluto de 305 negativo es 305. El valor absoluto de 158 es positivo 158. Entonces ahora tomamos el número más grande y restamos el número más pequeño. Pero antes de restar los unos, necesitamos realizar un intercambio, pero como no tenemos decenas, vamos a los cientos, cambiamos los 3 a 2, lo que nos daría 10 decenas en el valor posicional de las decenas. Pero aún necesitamos más, así que realizamos otro intercambio. Tenemos 9 decenas, y luego sumamos 10 a las, dándonos 15 unos. Entonces 15 menos 8 es 7. 9 menos 5 es 4. 2 menos 1 es 1. Entonces, porque esta diferencia es 147 y sabemos que la suma es negativa, esta suma, que es igual a esta diferencia, es negativa 147. Y ahora, el valor absoluto de 147 negativo es igual a la distancia 147 negativa es de 0, que es 147 unidades, por lo que esto es igual a 147 positivo. Mostrando esto en la recta numérica, digamos que el negativo 147 está aquí. Entonces, la distancia de 147 negativo a 0 nos da el valor absoluto de 147 negativo. Y como esta distancia es 147 unidades positivas. Esa es la razón por la cual el valor absoluto de 147 negativo es 147 positivo. Espero que hayas encontrado esto útil.